La verdadera historia de Job, un relato misterioso que revela el secreto de su fe. Pocos imaginaron lo que realmente ocurrió aquella noche. En la polvorienta tierra de Uz, bajo un cielo estrellado que parecía observar con ojos de fuego, Job, el hombre más recto del lugar, enfrentaba su mayor prueba. Su corazón, una vez, lleno de alegría y bendiciones, ahora se convertía en un pozo de incertidumbre. La noticia de la tragedia se esparció como el viento en el desierto, perdió a sus hijos, su ganado, su salud, todo, de un golpe. Job estaba en su casa, pero no sentía el calor del hogar. La piel se le arrugaba por las llagas y el sufrimiento hacía eco en el silencio que lo rodeaba. Se sentó en la ceniza, abrazando su dolor, mientras la luna, pálida y fría, iluminaba su rostro cansado. Sus amigos, rodeados por la sombra de la confusión, murmuraban entre sí, incapaces de comprender la destrucción que había caído sobre él. ¿Por qué, Job? Si eras justo y temías a Dios, se preguntaban, sus ojos reflejando un atisbo de horror. En un rincón oscuro de su mente, Job luchaba con una visión. Algo en el viento susurraba secretos, como si la misma naturaleza hablara. Un llamado extraño resonaba en su pecho, una promesa distante. ¿Dónde está tu Dios ahora? Una voz interna lo atormentaba, mientras sombras de dudas danzaban a su alrededor. Pronto, sus pensamientos se transformaron en preguntas, ¿acaso mi fe no es suficiente? ¿En qué cree realmente un hombre cuando todo se desmorona? Hasta que una noche, la presencia del mal pareció materializarse en su mente. Una nube oscura, como un espectro, envolvía su ser. Desde lejos, desde el abismo, una voz retumbaba en su alma, ¿eres realmente el siervo fiel que dices ser? Y en esa penumbra, Job sintió un rayo de esperanza y, a la vez, una profunda inquietud. ¿Qué pasaría si su fe no era tan sólida como pensaba? Las llamas de su devoción ardían, transformándose en brasas de duda. A través de la niebla de la desesperación, se vislumbraba una verdad que no estaba listo para enfrentar. Un secreto de su fe y un enigma de su existencia comenzaban a entrelazarse. ¿Sería posible que el sufrimiento tuviera un propósito más grande? Las preguntas flotaban en el aire, llenas de angustia. El silencio era denso, casi tangible. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, smash that like button. Realmente me ayudas con el algoritmo. Oh, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, vamos a conectar. La noche se deslizaba lentamente, arrastrando consigo los susurros del desierto. Job se encontró en medio de una espectral quietud, donde incluso los vientos parecían contener la respiración. Las sombras que le rodeaban no eran solo ecos de su dolor, sino también los portadores de una revelación inminente que aguardaba ser descubierta. En medio de su tormento, su mente se convirtió en una arena movediza de interrogantes. ¿Qué era realmente la justicia? ¿Y si el dolor, la pérdida y el sufrimiento eran parte de un vasto diseño divino que él aún no podía comprender? La llegada de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, solo trajo consigo un eco de preocupación. Ellos, quien conocían también su carácter justo, intentaron descifrar el enigma que había transformado al hombre virtuoso en símbolo de aflicción. Quizás has pecado, Job, sugería Bildad con su voz grave. Quizás hay un camino que debes rectificar, una ofensa no confesada. Job, con una mirada cansada, sentía que cada palabra de sus amigos era como una estridente campana que sonaba en su alma y resonaba con terrible desagarro. No hay en mi maldad, solo un deseo de comprender, replicó Job, recordando su fervorosa devoción y los sacrificios que ofrecía a Dios. En su lucha interna, aquel lamento se tornó en un diálogo consigo mismo. ¿Puede un hombre, miserable polvo, cuestionar a su Creador?, se preguntó. Pero en lo más profundo de su ser, una chispa de rebelión brotó. Deseo hablar, deseo ser escuchado, clamó en el silencio. ¿Acaso no tenía derecho a pararse frente a Dios y suplicar por respuestas? La idea lo envolvía y, mientras su mente giraba en torno a esa certeza, su corazón se encontraba atrapado en un laberinto de incertidumbre. Fue esa misma noche cuando, por un instante frenético, Job precisó el propósito de su sufrimiento. Como si una luz cálida iluminara su mente, sus pensamientos se transformaron en sinceros ruegos.
¿Por qué es esta prueba tan severa, oh Dios, qué se espera de mí en esta oscuridad? En su búsqueda de sentido, Job empezó a vislumbrar la posibilidad de que su dolor podría ser un interludio hacia una verdad más profunda, un camino hacia una relación más íntima con el Altísimo, y así, rodeado de cenizas y llagas, Job decidió buscar al mismo Dios que parecía haberlo abandonado. Un eco de fe aún reverberaba en sus venas, como un tambor distante en medio del desierto. En sus siguientes noches de agonía, se sentó bajo la sombra de un árbol marchito y clamó al cielo: si tan solo pudiera presentar mi defensa, arrojar mi angustia ante tu trono celestial. En ese instante, mientras su corazón latía con una mezcla de desesperación y esperanza, el viento sopló más fuerte que nunca, trayendo consigo un susurro. Era un sonido casi humano, y en su interior sintió la presencia de lo divino como si cada estrella resonara en su nombre. Job, ¿estás preparado para enfrentar la verdad? Una inquietante pregunta que se asomó en su mente y dejó en él un rastro de incertidumbre. El rugido de la tormenta resonaba en la distancia, y con cada aullido parecía ofrecer un preludio a lo que iba a venir. Job sabía que había despertado fuerzas que lo desbordaban, y el misterio de su fe estaba a punto de ser revelado. ¿Sería capaz de sostener esa verdad, sin importar cuán dolorosa fuera? El cuestionamiento vibraba en su corazón, y la noche se tornaba un escenario donde el conflicto y la virtud continuarían danzando en un grotesco compás. Así, mientras la luna se ocultaba detrás de densos nubarrones y el eco de las estrellas se desvanecía, Job se hallaba ante el umbral de una nueva revelación, donde el sufrimiento y la fe entrelazaban sus destinos, invitándolo a descifrar un misterio aún por desvelar. Job despertó en medio de sus pensamientos entrelazados con las sombras de la noche. La brisa del desierto continuaba danzando a su alrededor, trayendo consigo un aire de cambio. En su mente, resonaban las palabras susurradas por el viento: ¿estás preparado para enfrentar la verdad? Aquella pregunta lo martillaba, como una llama en un desierto helado, recordándole que la búsqueda de respuestas requería valentía. La verdad, pensó, podría ser tanto un refugio como una condena. Con el rostro alzado hacia el vasto cielo estrellado, Job tomó un momento para sopesar su situación. ¿Qué verdad había estado evadiendo? Con cada dolor que había soportado, su entendimiento sentía que se expandía y se comprimía al mismo tiempo. Quizás hay un designio en el caos, musitó, su voz apenas un eco en la noche. Esta nueva perspectiva despertó en él una mezcla de terror y esperanza. La idea de que su sufrimiento podría servir a un propósito mayor comenzó a germinar en su corazón, pero las dudas, como serpientes astutas, se retorcían en su interior. Esa madrugada, mientras la oscuridad aún reinaba, sus amigos, sofocados por sus propios miedos y confusiones, se sentaron a su alrededor, cada uno con el peso del silencio en sus almas. Elifaz, el más viejo y sabio de los tres, tomó la iniciativa. Job, ¿acaso no has visto las señales que el cielo te ha mandado? Las pruebas no son solo castigos, sino una forma de purificación. Job los miró en silencio, interpretando las palabras de su amigo. En su mente, un torrente de emociones lo zarandeaba. ¿Qué hace un justo cuando el propio cielo se arrebata de él? ¿Cómo se purifica aquel que no reconoce un pecado? Mis manos están limpias, mas mi corazón es un campo de batalla. Y así, con cada palabra de su amigo, Job encontraba una resistencia creciente, como si su ser se rehusara a definir su sufrimiento como castigo. Entonces, la voz de Sofar emergió en la penumbra, cargada de una ferviente devoción. Job, tal vez tus sufrimientos están destinados a fortalecer a otros, para que ellos también encuentren una luz en su tormenta. Tal vez, este es el legado que se espera de ti. La sutileza de su sugerencia caló hondo en el alma de Job, haciéndolo contemplar la posibilidad de que su historia no era solo un eco de pérdida, sino una narración de redención. Mientras aquellos pensamientos danzaban en su mente, Job cerró los ojos y comenzó a rezar, no en busca de respuestas, sino en petición de entendimiento. Dios mío, si en este dolor hay un propósito, deseo verlo. Si en esta angustia hay un camino que iluminar, muéstrame cómo podría ser un faro para aquellos que sufren. A medida que su oración fluía, sentía un adaning en su interior, tanto desesperado como liberador. Lo que comenzó como un grito de angustia se transformó en un canto de esperanza. La luz del amanecer se asomó entre las dunas del desierto, tiñendo el cielo de un cálido tono dorado. Con cada rayo de luz que acariciaba su piel, Job sintió que una fuerza exterior estaba conectándose con su ser desconectado. Algo grande y eterno estaba a punto de mostrarse. Quizás, reflexionó, la verdad que busco no se encuentra en el dolor mismo, sino en la forma en la que elijo enfrentar lo que se me ha dado. Rodeado por sus amigos, Job sintió que una nueva resolución nacía en sus entrañas.
No obstante, una pregunta persistía, una interrogativa que atravesaba la luz naciente del día: ¿a qué costo se encuentra esta nueva fortaleza? ¿Su fe será puesta a prueba aún más severamente? El amanecer traía consigo respuestas a algunos de sus interrogantes, pero también una multitud de nuevas preguntas, esquivando la claridad que tanto anhelaba. Así, mientras el sol subía en el horizonte, la vida continuaba en el desierto, en donde el misterio de su propia existencia se entrelazaba con cada paso que daba. La batalla por la verdad estaba lejos de concluir, y Job se encontraba más que nunca en su umbral, preparándose para un viaje que pudiera cambiar no solo su destino, sino el de muchos otros. En su pecho resonaba la certeza de que aquellas dudas lo llevarían hacia sus respuestas, pero cuál sería el precio de la revelación continuaba siendo un secreto aún oculto entre los pliegues del universo. A medida que el sol ascendía, el calor del día comenzaba a apretujar el aire en el desierto, transformando su entorno en un vasto océano de luz. Job sintió que cada rayo le recordaba las promesas inquebrantables de su fe, y en su corazón revivía la llama de una determinación renovada. Sin embargo, bajo esa luz, las sombras de su duda parecían alargarse, recordándole que el viaje hacia la verdad no se caracterizaba solo por el anhelo de respuestas, sino por el peso de las dudas que lo acompañaban. Tal vez, pensó, la esencia de mi sufrimiento se encuentra no solo en las pruebas personales, sino en la conexión interminable con la experiencia humana. Al mirarse en el rostro cansado de sus amigos, Job se dio cuenta de que ellos también navegaban por mares de aflicción. El tiempo que habían pasado a su lado les había enseñado tanto a ellos como a él. Juntos, se encontraban entrelazados en una lucha contra la adversidad. Fue entonces cuando Elifaz, observando la mirada introspectiva de Job, decidió explorar su idea. La fe, querido amigo, se forja en la fragua de la desesperación. Deberíamos considerar un camino donde nuestras propias historias de sufrimiento se conviertan en puentes para aquellos que nos observan desde el abismo de su dolor. Job asintió lentamente, asimilando cada palabra. ¿Y si nuestras vidas, mártires de sufrimiento, son el mensaje que el mundo necesita escuchar? Pero, ¿qué legado puede surgir de esta tormenta? ¿Qué flecha de sacrificio nos demandará la justicia divina para transformar la desolación en un canto de esperanza? El viento sopló suavemente entre las dunas, y con cada ráfaga Job sentía que una presencia aún mayor lo rodeaba. Era como si en ese aire pesado existieran susurros de miles que habían caminado antes que él, personas que habían lidiado con sufrimientos similares. Su mente comenzó a divagar hacia la historia de aquellos que habían encontrado consistencia en lo inestable, y a cómo la fe se había manifestado en formas milagrosas incluso en tiempos oscuros. La voz de Sofar interrumpió sus pensamientos. Job, no debemos olvidar que, a menudo, las bendiciones se ocultan detrás de las pruebas. Quizás este es un tiempo no solo de resistencia, sino de revelación. Tal vez, el sufrimiento que enfrentamos es un misterio que nos llevará a un milagro, al reconocimiento de un propósito que aún no hemos podido entender, pero en lo más profundo, una inquietud comenzó a arrastrar a Job. ¿Y si el milagro que buscamos es el mismo que se nos niega? ¿Qué pasará si, en este viaje hacia la verdad, lo que descubramos es una verdad que no estamos dispuestos a aceptar? ¿Y si, al final, el costo de encontrar significado es la necesidad de soltar las cosas que amamos? La pregunta quedó flotando entre las corrientes del aire caliente, como una nube indecisa en el cielo. Los amigos de Job se miraron unos a otros, conscientes de que la búsqueda de respuestas podría traer luz, pero también podría revelar la nada en la que tanto temían caer. Elifaz finalmente rompió el silencio. La entrega es parte de la salvación, Job. Pero también lo es el sacrificio de la verdad que a veces debemos enfrentar. Si al final esto es un camino hacia la pureza de nuestra fe, entonces, ¿estás dispuesto a contemplar lo que el cielo te ha develado? Job sintió que su pecho se inundaba nuevamente de incertidumbres angustiosas. Se aferró a su fe, al mismo tiempo que reconocía que aceptar la verdad podría significar un rescate, pero también una pérdida. El dilema se cernía sobre él, una sombra espesa que oscurecía la claridad buscada. Así, mientras la luz del día avanzaba en su viaje sobre el desierto, Job y sus amigos encontraron que el verdadero desafío no era simplemente enfrentar el sufrimiento, sino reconocer que cada interrogante iba de la mano con una revelación inesperada. La magnitud de su situación aún permanecía oculta entre la bruma del destino, pero la frase resonaba en su conciencia: ¿qué sacrificios estás dispuesto a hacer por la verdad? El horizonte ante ellos, imponente y misterioso, prometía más preguntas que respuestas, más sombras que luz. Con el viento arremolinando granos de arena a su alrededor, Job sintió que cada partícula era un eco de las preguntas que aún lo atormentaban.
La búsqueda por la verdad no solo era agotadora, sino que comenzaba a ahogar incluso su fe más inquebrantable. Mirando al horizonte, un mosaico de colores que vibraban y danzaban con la moderada brisa, se sintió abrumado por la intensidad de su dilema. Era como si los paisajes que lo rodeaban reflejaran su propio tumulto interno, la lucha entre la esperanza y el desasosiego. Bajo la vasta extensión del cielo, Job se preguntó si su sufrimiento poseía alguna valía, si sus heridas contaban una historia que mereciera ser compartida. «¿Seré yo el único que carga este yugo?», murmuró. Elifaz se acercó, su voz un susurro en medio del sonido envolvente del desierto. «Nadie está libre de la carga del sufrimiento, Job. A lo largo del tiempo, la humanidad ha sido testigo de la misma melancolía. Todos caminamos por un sendero sembrado de sombras. Pero en esas sombras, quizás, se encuentra el verdadero aprendizaje. ¿Cómo puede haber aprendizaje en el dolor?», replicó Job, su voz cargada de escepticismo. «Cada día, me pregunto si esto es un juicio de lo alto, un desafío a la integridad de mi alma. He visto cómo otros se desmoronan bajo la presión del sufrimiento. ¿Acaso estoy destinado a repetir su trágica historia?». En ese instante, Zofar, que había permanecido en un silencio contemplativo, intervino. «No podemos olvidar que el sufrimiento también puede llevarnos a una revelación de lo sagrado. Hay promesas ocultas dentro del caos. Las Escrituras nos enseñan que a menudo el sufrimiento es el preludio de un milagro, una prueba que puede dar lugar a la restauración». Una chispa de esperanza emergió en el pecho de Job. «Pero ¿cómo podemos estar seguros de que el milagro está a la vista? ¿Y si este es el horizonte de nuestra desolación, lo que hemos de aceptar como nuestra verdad final? ¿Qué se espera de nosotros si el precio de la salvación es la pérdida de lo que más amamos?». Los amigos se miraron, sintiendo la gravedad de las palabras de Job. La atmósfera se tornó tensa, como si el desierto mismo respirara en espera de una respuesta. Fue Elifaz quien rompió el silencio nuevamente. «Job, puede que la respuesta no esté en la salvación misma, sino en cómo respondemos ante el sufrimiento. Quizás nuestra fe no se mide en bendiciones, sino en la perseverancia a pesar de las pérdidas. Cada lágrima derramada puede ser una ofrenda a la verdad, a la revelación que aguardamos». El eco de las palabras de su amigo resonó en Job como un llamado. Estaba dispuesto a aceptar las realidades de su vida y el sufrimiento que había afrontado, en lugar de buscar respuestas fáciles. Podía sentir el peso de sus pensamientos, una carga que lo tiraba hacia el suelo, y sin embargo, esa misma carga le ofrecía la posibilidad de crecer. Más allá, en la distancia, una figura apareció entre las dunas, una sombra que se acercaba lentamente. Job y sus amigos la miraron expectantes, sintiendo que esta llegada, aunque inusual, podría traer consigo una revelación. Mientras la figura aseguraba su presencia, el cielo comenzó a oscurecerse, como si la tierra misma se preparara para emitir un aviso. Job sintió un estremecimiento. Quizá las respuestas que buscamos no residen en la luz de la comprensión, sino en la oscuridad del misterio. ¿Qué mensaje acarreará esta figura ante nuestra búsqueda? ¿Acaso es otro signo que nos confronta con nuestras propias decisiones y caminos desconocidos? La incertidumbre los envolvió nuevamente, creando un palpable suspenso, mientras todos dirigían la mirada hacia el desconocido que avanzaba hacia ellos. En el abismo de su ser, Job se preguntó si, al fin, se trataría de la revelación inesperada por la que había estado clamando, o un nuevo desafío que pondría a prueba no solo su fe, sino su humanidad misma. La tormenta de preguntas continuaba acumulándose, y la búsqueda de respuestas aún no había encontrado el final. La figura que se acercaba, un viajero en medio del desierto, era de aspecto anciano y su vestimenta parecía estar tejida con hilos del mismo polvo que cubría la tierra. Su andar era firme, pero experimentado, como si cada paso estuviese arraigado en un profundo conocimiento de la penuria humana. Un halo de luz parecía seguirlo, desvaneciéndose justo en el momento en que él llegaba ante Job y sus amigos. Su mirada, profunda y sabia, evocó en todos un respeto inmediato. «¿Quién eres y qué buscar en este yermo?», preguntó Job, su voz resonando con una mezcla de curiosidad y cautela. «¿Acaso has atravesado tanto sufrimiento como el que nosotros soportamos aquí?». El anciano sonrió, mas no de forma burlona, sino como si entendiera más de lo que se decía. «Soy un mensajero de lo que fue, de lo que es y de lo que será. Vengo no solo a traer respuestas, sino también a presentar más preguntas que puedan guiar tu alma». Las palabras flotaron en el aire, pesadas con un componente que parecía atravesar lo temporal. «¿Preguntas?», replicó Zofar, cada vez más intrigado. «¿No hemos tenido suficiente de ellas?». El anciano asintió, es natural clamar por certezas en medio de la tormenta.
Sin embargo, es a través de las preguntas que la fe puede transformarse en realidad. Las preguntas no son enemigas, son las llaves que pueden abrir las puertas de la sabiduría. Job sintió que su corazón se aceleraba ante esas palabras. Si las preguntas son llaves, entonces que sean puestas en mis manos. Pero, ¿cómo saber cuál es la correcta? ¿Cómo discernir entre lo que desearía que fuese verdad y lo que realmente es? En la penumbra del sufrimiento, la verdad se revela de maneras inesperadas. Recuerda, Job, que cada prueba es como un fuego que refine. La duda es un fuego que puede destruir, pero también purificar. El anciano se detuvo, sus ojos centelleando con una luz interna. Tienes el poder de decidir cómo este fuego afectará tu alma. ¿Te rendirás ante la desesperación o buscarás el valor para enfrentar tus sombras? Job sintió la lucha interna intensificarse. Con cada día que pasa, las sombras se vuelven más densas. ¿Acaso estás sugiriendo que en medio de este vacío, está la chispa de algo mayor? Que el sufrimiento es necesario para que florezca la verdadera comprensión. Así es, respondió el viajero. Pero recuerda, el sufrimiento en sí mismo no es un fin, sino un camino. El milagro que buscas puede no estar en la restauración de tus bienes, sino en la transformación de tu ser. En ese instante, un destello de luz del horizonte iluminó por un breve momento el desierto. Job, asombrado, se preguntó si aquel fenómeno era un signo, una respuesta a su anhelo más profundo. ¿Veré, entonces, la gloria de la restauración? ¿Podrá este sufrimiento traernos paz? La paz no siempre es el resultado de la restauración. A veces, es el eco de la aceptación. El anciano sonrió con dulzura, y a medida que hablaba, parecía disolverse, como si el viento mismo reclamara su esencia. Debes abrazar tus heridas, Job. Ellas son parte de tu historia, y dentro de ellas reside la profunda verdad que anhelas. El camino está lleno de enigmas y, a menudo, estos enigmas son la antesala de descubrimientos aún más significativos. Con esas últimas palabras, la figura retrocedió un paso, y Job sintió que un sudario de misterio lo envolvía de nuevo. El viento sopló con un renovado vigor, trayendo consigo la sensación de cambio. Las palabras del anciano habían dejado una marca en su corazón, y en su mente comenzaban a germinar nuevas preguntas. ¿Qué es lo que realmente busco?, se planteó. No era solo el fin de su dolor, sino una comprensión más vasta de su vida y su relación con lo divino. Las dudas volvían a alzarse, pero ahora él entendía que podían ser portadoras de crecimiento y revelación. Mientras el sol sumergía el horizonte en colores vibrantes, Job supo que la búsqueda no había hecho más que comenzar. El misterio de su fe se entrelazaba con el misterioso anciano, y el desierto, aunque árido, parecía pleno de promesas ocultas. Ahora, más que nunca, Job se planteó la posibilidad de que de su dolor surgieran no solo preguntas, sino respuestas que podrían transformar no solo su alma, sino también su visión de todo lo que era valioso. Y así, en medio del desierto, una brisa suave acarició su rostro, como un símbolo de la revelación aún por venir. Las sombras aún danzaban a su alrededor, pero la esperanza comenzaba a florecer, aún en la oscuridad de lo desconocido. Mientras el crepúsculo se asentaba sobre la vasta extensión del desierto, Job sintió que el aire se cargaba de un nuevo fervor. Las palabras del anciano resonaban en su mente, como campanas distantes llamándolo a profundizar en su propia existencia. La paz, el fuego de las dudas, reflexionó sobre eso, buscando discernir entre el sufrimiento que lo había consumido y la posibilidad de redención. Los amigos que lo rodeaban, ahora más silenciosos, parecían estar atrapados en su propio mar de pensamientos. El rostro de Elifaz, normalmente lleno de argumentos, se mostraba ahora pálido, como si las revelaciones del anciano hubieran tocado alguna cuerda en su alma inquieta. Sofar, siempre ansioso por encontrar respuestas lógicas, estaba inmóvil, sus ojos fijos en el horizonte. Y Bildad, el más reservado, se encontraba en una profunda contemplación, como si buscara en las estrellas la respuesta a sus propias preguntas. Debemos hablar, declaró Job, rompiendo el silencio que había caído sobre ellos. El anciano sugirió que nuestras preguntas son puertas. ¿Qué veremos al abrirlas? Quizás la razón de nuestro sufrimiento, sugirió Elifaz, cauteloso. Si entendemos el porqué, podemos encontrar la manera de salir de esta tormenta. A veces, sin embargo, buscar el porqué puede llevarnos por caminos oscuros, advirtió Bildad, su voz suave pero firme. No todo tiene una respuesta que el hombre pueda entender. Y si la búsqueda en sí misma nos aleja de la verdad, Job sintió que sus amigos estaban atrapados en un dilema similar al suyo.
La necesidad de entender se entrelazaba con el reconocimiento de que algunas verdades eran demasiado amplias, demasiado profundas para ser capturadas en palabras. Estoy comenzando a comprender que el sufrimiento puede ser un maestro, uno que nos muestra la fragilidad de nuestra existencia. Pero, ¿es suficiente aceptarlo? ¿Es esta aceptación la respuesta que buscamos? Tal vez deberíamos comenzar a preguntarnos sobre la naturaleza de la fe misma, sugirió Zofar, sus ojos brillantes con un nuevo entendimiento. Si la fe puede crecer entre las espinas del sufrimiento, ¿puede entonces transformarse en algo más? Puede darnos fuerza para enfrentar lo que aún no podemos comprender. De esta manera, las preguntas comenzaron a fluir entre ellos, como un manantial que emergía de una tierra sedienta. Cada uno aportaba su perspectiva, recorriendo un espectro de creencias y dudas. A medida que la oscuridad se adensaba, el desierto detrás de ellos parecía cobrar vida, y el aire se volvió más pesado, como si la tierra misma estuviera escuchando. Nuestra búsqueda se ha vuelto nuestra propia prueba, reflexionó Job. Cada respuesta nos abre un nuevo camino, pero cada camino trae consigo su propio misterio. ¿He perdido más de lo que he ganado? Mi dolor puede ser un peso, pero también un recordatorio de mi humanidad, de mi conexión con lo divino. Y si el sufrimiento es el fuego que purifica, quizás deberíamos leve llevarlo con gracia, sostuvo Bildad. Quizás el camino no sea la búsqueda de respuestas, sino la aceptación de nuestra fragilidad y la glorificación de nuestras luchas, y aún así, hay algo que me inquieta, exclamó Job, su voz resonando con una mezcla de frustración y fervor. Si el sufrimiento es un maestro, ¿dónde, entonces, está el propósito de nuestra pena? ¿Es acaso inevitable? ¿Acaso estamos condenados a experimentar este ciclo sin fin? La niebla se espesó, y el silencio de la noche se hizo eco de la angustia de Job. Justo entonces, un murmullo suave se deslizó entre ellos, como un susurro del viento. Los amigos, juntos, miraron hacia el cielo, donde las estrellas comenzaban a titilar con una intensa luminosidad. Tal vez, pensaron, ahí estaba el signo que tanto buscaban, el reflejo de respuestas ocultas en la vastedad del universo. El anciano habló de chispa y fuego, pero también de aceptación, murmuró Elifaz, sus ojos fijos en la noche estrellada. Quizás deberíamos aprender no solo a preguntar, sino a escuchar, así, en medio del desierto, rodeados por el misterio de su existencia. Job y sus amigos empezaron a entender que el viaje en busca de la verdad era tanto un acto de fe como de aceptación. La incertidumbre no debía ser temida, sino abrazada como parte de su viaje espiritual. Y en la profundidad de la noche, cuando el aire comenzó a vibrar con una energía nueva, Job sintió que en su corazón comenzaba a germinar una semilla de esperanza. La búsqueda no había hecho más que comenzar, pero ahora estaba claro que cada paso en este camino, cada pregunta lanzada al viento, podía ser el preludio de una revelación aún mayor, una verdad aún más profunda escondida en el eco de sus dudas. La oscuridad había alimentado su deseo de luz, y así, el misterio continuaba, lleno de promesas aún por llegar. Mientras la noche avanzaba, un profundo silencio se posó sobre el grupo. La brisa del desierto, que había estado cargada de preguntas, pareció ahora llevar consigo los ecos de antiguas respuestas olvidadas. Job miró a sus amigos, viendo en sus rostros la misma lucha que ardía en su propio pecho. La esperanza que había comenzado a florecer en su corazón aún era frágil, amenazada por la sombra del vacío y el sufrimiento que lo había acompañado por tanto tiempo. Si el dolor es un maestro, entonces ¿qué nos está enseñando?, preguntó Zofar, buscando entre sus palabras una luz que pudiera disipar su desasosiego. ¿Nos enseña resiliencia? ¿Humildad? ¿O simplemente a aceptar lo inevitable? Bildad, aún en su contemplación, dejó caer su mirada sobre el suelo, como si buscara alguna señal entre las piedras del desierto. Quizás el sufrimiento nos invita a descubrir nuestra vulnerabilidad, a reconocer que no tenemos control sobre todo. Es en esta humildad donde puede encontrarse la puerta a la fe, repitió Job, como si el eco de la palabra despertara antiguas memorias. Pero, ¿qué significa, realmente, tener fe? ¿Es simplemente creer en lo que no vemos? ¿O es un acto de entrega, una aceptación de esa incertidumbre que nos envuelve? Los amigos intercambiaron miradas, cada uno cernido en sus pensamientos. Las constelaciones brillaban sobre ellos, como recordatorios de historias perdidas en el tiempo, de leyendas que hablaban de luchas ancestrales. Tal vez la fe es como estas estrellas, sugirió Elifaz con cautela. A veces son luminosas, otras veces parecen ocultarse tras nubes. Pero aún así, sabemos que están ahí. Job sintió una punzada en su corazón. La imagen de luces titilantes frente a la vasta oscuridad lo hizo pensar en la fragilidad de su propia condición humana.
¿Y en su intermitente brillo, hay una lección sobre la esperanza? Sobre cómo podemos seguir creyendo incluso cuando todo parece en contra nuestra, es posible, respondió Zofar, su voz más firme. La esperanza puede ser nuestro salvavidas cuando el océano del sufrimiento nos abruma. Pero es una esperanza ciega, o una esperanza que se nutre de nuestra búsqueda de la verdad. Veo que la aceptación no excluye el deseo de respuestas, dijo Bildad, sintiendo que el fuego de la discusión comenzaba a calar hondo en ellos. Tal vez, en nuestro camino, nos encontremos con la verdad que no buscamos, una verdad que nos envuelva en su misterio y nos brinde consuelo. Job, sintiendo el peso de su carga en su pecho, levantó la vista al cielo. La vastedad del universo lo sobrecogía y, al mismo tiempo, le ofrecía una pista. ¿Y si nuestro sufrimiento pacientemente espera ser entendido no solo a través de la razón, sino también a través del corazón? Quizás no se trata solo de encontrar respuestas, sino de transformar el dolor en entendimiento. El viento sopló nuevamente, trayendo consigo un aire fresco, casi electrizante. De repente, una estrella fugaz rasgó el cielo, cruzando su camino fugazmente antes de desvanecerse. Todos observaron en silencio su esplendor, como un recordatorio de que incluso en la brevedad de un instante, había belleza en lo efímero. ¿Qué mensaje creéis que trae esa estrella?, preguntó Elifaz. Un brillo de intriga en sus ojos, quizás nos dice que el tiempo es un regalo, reflexionó Zofar, que incluso cuando todo parece en contra, hay destellos de esperanza que nos iluminan el camino, aunque sean breves y fugaces. Con esas palabras resonando en el aire, Job sintió que el nudo en su corazón comenzaba a aflojarse. Tal vez el verdadero propósito de nuestra búsqueda no sea simplemente hallar respuestas, sino aprender a apreciar el viaje que nos lleva a través de la oscuridad hacia la luz. Aprender a encontrar belleza en cada instante, incluso cuando el dolor nos rodea. En ese momento de revelación, la atmósfera se sentía cargada de una energía electrizante. Sin embargo, en medio de su comprensión, Job se dio cuenta de que con cada destello de verdad que emergía, surgía aún una nueva pregunta, una nueva incertidumbre, y aunque pueda ver pequeños destellos de esperanza, musitó Job, ¿será suficiente para sostenerme en el camino? ¿Acaso es la luz de esas estrellas un eco de lo que está por venir o meramente el consuelo temporal que engaña al alma? La noche, sin respuesta, continuó su vigilia en silencio, mientras el desierto cogía a los hombres en su eterna búsqueda, acompañándolos en el laberinto de sus dudas y anhelos. Una quietud inexplicable se adueñó del grupo, como si la noche misma estuviera contando historias olvidadas. En el entorno desértico, donde el silencio reverberaba con fuerza, Job sintió que las estrellas ya no eran solo luces distantes, sino complicidades, testigos silenciosos de su sufrimiento y de la luz que intentaba encontrar. Esta búsqueda, comenzó a decir Job, parece una travesía interminable, un círculo en el que el dolor y la esperanza a menudo se entrelazan. Pero, al revisitar mis recuerdos, encuentro momentos en los que la fe se ha manifestado de forma sorprendente. Tal vez, el dolor mismo sea solo un sentarme en el camino hacia una intuición más profunda, un llamado a una comprensión que aún no he alcanzado. Zofar lo miró, sorprendido por la profundidad de sus palabras. Te escucho, Job. Pero en niveles más allá del entendimiento cotidiano, ¿no es nuestra experiencia individual también una expresión de algo más grande? Quizás, el sufrimiento es una invitación a conocer no solo nuestras limitaciones, sino también las posibilidades ocultas en nuestro ser. El rostro de Bildad se iluminó con una nueva idea. Eso es precisamente lo que me inquieta, dijo. Si vemos el dolor como parte de esa invitación divina, entonces quizás el verdadero desafío radica en permitir que ese dolor nos transforme, en no cerrarnos a las lecciones que lo rodean. Pero, ¿y si al final, esa transformación me lleva a un lugar que no deseo? A un cambio que podría separarme de lo que una vez fui, y no es ese el miedo inherente en cada uno de nosotros, replicó Elifaz, su voz templada por la sabiduría de quien ha pensado mucho en el tema. Nunca podemos estar seguros de lo que vendrá, pero también está la posibilidad de que esa transformación nos acerque a una versión de nosotros mismos que aún no hemos imaginado. En cada día de sufrimiento, en cada estrella que se apaga, podemos forjar algo nuevo. Mientras sus voces resonaban en la vastedad del desierto, una brisa fría sopló, como si la misma naturaleza estuviera tejiendo un tapiz de sus experiencias y anhelos. Job sintió el peso de sus pensamientos en su pecho, y una inquietud creció, una duda que no podía ignorar. ¿Y si, al final, nuestras reflexiones y conversaciones se desvanecieran como esa estrella fugaz? Si toda esta búsqueda de respuestas se convirtiera en un espejismo que nunca se materializa, es posible, admitió Bildad, que no haya respuestas definitivas.
Tal vez lo que realmente importa es lo que somos mientras buscamos, lo que descubrimos en el proceso. Eso podría ser nuestro legado en un mundo más grande. Job, sintiendo las palabras de su amigo resonar, se asomó a la vasta noche estrellada. Pero, ¿cómo distinguir entre lo efímero y lo eterno? El río de nuestra existencia a menudo se siente como un susurro, un murmullo de lo que podría ser. Donde se encuentra la certeza en medio de tanto conflicto y cambio, no deberíamos buscar la certeza como un fin, sino como parte de nuestra travesía, manifestó Zofar, su mirada firme. A veces el diálogo más profundo que tenemos es el que mantenemos con nuestras propias dudas. No podemos controlar el viento, pero sí podemos aprender a navegar con él. Con cada palabra, la verdad parecía esconderse bajo capas de incertidumbre y a Job le costaba discernir el camino. Sin embargo, a medida que sus amigos compartían sus pensamientos, algo dentro de él comenzó a cambiar. Tal vez la vida sea eso, un diálogo incesante entre la esperanza y el dolor, una conversación que nunca se resuelve. Quizás aquí reside la fe, en no temer a las preguntas abiertas, en abrazar el misterio. La noche continuó su vigilia silenciosa, observando la lucha interna de los hombres que se congregaban bajo su manto. La brisa, ahora más fuerte, parecía susurrar palabras de aliento. Job respiró hondo, sintiendo una nueva corriente de energía. Si el universo está lleno de preguntas sin respuesta, entonces quizás, solo quizás, encontramos valor no en la llegada, sino en el viaje mismo. Una nueva estrella fugaz atravesó el cielo, desdibujando las fronteras del tiempo, y Job contempló, apenas reteniendo una nueva revelación en su corazón. ¿Acaso nuestra verdad está en aprender a vivir en las preguntas, en las posibilidades, de tal forma que el sufrimiento se convierta en un peldaño hacia una iluminación aún mayor? Y así, mientras el silencio del desierto continuaba envolviéndolos, la confesión de Job fue dispersándose en el aire, dejando aún más misterios flotando entre ellos, por descubrir en las profundidades del alma. Mientras la noche se desvanecía lentamente en un tenue amanecer, Job se encontraba sentado en medio de sus amigos, rodeado por el eco de sus pensamientos y la brisa cálida que comenzaba a acariciar sus mejillas. Las palabras del anciano todavía resonaban en su mente, como un eco que sumaba significado a cada una de sus experiencias. El sufrimiento no es el final, sino un camino, repetía para sí mismo, mientras su mente se deslizaba por la senda de la aceptación. En ese momento de introspección, Job sintió una profunda conexión no solo con sus amigos, sino con toda la humanidad, todos atravesando tormentas similares de dudas y sufrimiento. Así, se levantó, dando un paso firme hacia adelante, como si el simple acto de caminar le ofreciera la posibilidad de avanzar también en su interior. Quizás la verdadera revelación que he estado buscando no se encuentra en la restitución de lo que he perdido, sino en cómo el dolor mismo ha moldeado mi corazón. Tal vez el milagro no es el fin del sufrimiento, sino la transformación de su esencia, reflexionó en voz alta, mientras sus amigos lo miraban con atención, sintiendo que sus palabras llevaban consigo un peso nuevo de verdad. El sol comenzó a elevarse en el horizonte, proyectando rayos dorados sobre la arena, iluminando el paisaje con calidez y esperanzas renovadas. Mira, dijo Job, dirigiendo su mirada hacia el esplendor del amanecer, cada día es una nueva oportunidad para vivir en la luz, independientemente de los monstruos que hayamos enfrentado en la oscuridad de nuestra noche. Elifaz, con una luz nueva en sus ojos, preguntó, ¿y si nos enfocamos en cómo nuestro sufrimiento puede ofrecer consuelo a otros? Si nuestras heridas se convierten en testimonios de resiliencia, mostrándole a la humanidad que incluso en el abismo hay esperanza, así es, asintió Job, su corazón palpitando con un renovado propósito. Cada lágrima que he derramado se transforma en una flor de comprensión, una ofrenda a la eternidad que puede nutrir a otros en sus momentos de prueba. Quizás esta sea la verdadera raíz de la fe, aprender a danzar con el dolor y, a partir de él, cultivar algo hermoso. Zofar, sintiendo el impacto de las palabras de Job, agregó, entonces, ¿cuál es el mensaje que llevaremos al mundo? Si el sufrimiento nos ha revelado estas verdades, debemos compartirlas, no desde el lugar de la pena, sino desde la revelación de que hay luz incluso en el oscuro túnel de la aflicción. Sí, dijo Bildad, cada uno de nosotros tiene una historia que contar, y en esas historias reside el poder de la redención. Cada palabra que hablemos puede ser un faro para aquellos que también recorren senderos de dificultad. Job, sintiendo la fuerza de sus amigos junto a él, concluyó con firmeza, no hemos sido llamados solo a soportar el sufrimiento, sino a transformar el dolor en una senda hacia la esperanza, un hilo de luz que pueda guiar a otros en su viaje. Cuando compartimos nuestras luchas, las convertimos en puentes, conectando seres humanos a través de la experiencia compartida, con el sol en lo alto, iluminando el desierto e invocando un nuevo día.
Job y sus amigos dieron un paso adelante, sintiendo que su fe había crecido, moldeada por el sufrimiento que una vez había amenazado con consumirlos. El despertar espiritual que habían experimentado se convirtió en un impulso hacia el futuro. Mientras se alejaban, el horizonte brillaba como un recordatorio del milagro que se encontraba en cada amanecer, en cada historia de superación, en cada corazón que aún latía con el resplandor de la esperanza. Quizás, murmuró Job con el viento acariciando su rostro, el verdadero milagro no es solo levantarnos tras la caída, sino que en cada nuevo intento de levantarnos descubramos que somos capaces de volar, y así, con cada paso, se adentraron en un nuevo capítulo, uno tejido con hilos de esperanza y fe, dejando atrás el eco del sufrimiento y abrazando el llamado a ser portadores de luz para el mundo. La fe no se encuentra en la ausencia de dolor, sino en la habilidad de abrazarlo y transformarlo. Resonó su voz en el aire fresco del nuevo día, como una declaración de propósito que perduraría en el tiempo.